Una vez abierta nuestra herramienta de ArcCatalog, vamos a poder trabajar, como su nombre lo indica, con un catálogo de datos, tanto geográficos como no geográficos. Este ArcCatalog básicamente nos permite visualizar la información antes de incluirla en algunos de nuestros proyectos, en algún proyecto de los que vayamos a trabajar. Ya bien sea mapas, bien sea información tabular, que venga en un archivo en Excel o en un archivo de texto. Vamos a poder visualizar la geometría. Recuerden que en la geometría podemos tener puntos, líneas o polígonos, y podemos también tener imágenes para poderlas visualizar desde esta herramienta. Básicamente la herramienta cuenta con 3 espacios. Uno de ellos, digamos que va a ser toda la parte. Uno de ellos va a ser toda la parte de menús, que está situada en la parte de arriba. Esta parte de menús pues nos va a permitir básicamente poder trabajar pues cuando uno quiera, así como trabaja uno en Word, ¿sí? O en PowerPoint o en Excel, pues va a poder tener un manejo específico de la herramienta. Sobre todo esta barrita que se encuentra en la parte de abajo, esta barrita pues ya tiene tareas propias para poder cambiar la visualización de la información, poder conectarnos a ciertas carpetas que queremos trabajar, etcétera, etcétera. Tendríamos una segunda región que es el árbol de catálogo. Este árbol de catálogo pues básicamente lo que va a contener es la conexión a nuestras carpetas, ¿sí? Que a las carpetas que vamos a trabajar, y otras herramientas que seguramente veremos más adelante, pero básicamente es toda la información secundaria que nos puedan proveer a través de servidores, a través de bases de datos, a través de conexiones directamente a servidores de instituciones públicas o privadas que puedan compartir la información. Y como tercera instancia tendríamos todo el ambiente ya de visualización, ¿sí? Donde vamos a poder ver el contenido, vamos a poder ver la descripción de los metadatos, etcétera, etcétera, que es toda esta gran región que tenemos acá. Esas 3 regiones pues son las con las que uno va interactuando constantemente mientras va trabajando el programa. Como primera instancia lo que tenemos que hacer es conectarnos a la información que tenemos guardada en nuestro disco duro. Para hacer esta tarea debemos ir aquí a Folder Connection, ¿sí? O digamos que también por defecto podríamos tener aquí en este botoncito que tenemos acá, ya voy a hacer una ampliación para que ustedes lo vean. Este botón que tenemos acá, ¿sí? También nos crea conexiones a las carpetas. Si lo hacemos por el Folder Connection, clic derecho, conectar al folder, ¿cierto? Y aquí nos va a preguntar simplemente que naveguemos hacia el folder para poder saber dónde queremos trabajar. En mi caso la información la tengo en la carpeta C, entonces voy a este equipo, busco la carpeta C y busco la carpeta donde tengo la información. En mi caso está dentro de mapas. Dentro de mapas yo tengo una serie de subcarpetas que contienen información también, mapas, shapes, lo que sea, está ahí geográfico y no geográfico. Yo podría ir específicamente a una de esas carpetas, o si yo sé que mi área de trabajo se va a mover en esa carpeta padre, pues simplemente hacer la conexión directamente a la carpeta padre. En este caso para mí se llama mapas. Y le digo aceptar. Ya se crea esa conexión entonces a esa carpeta. Ya tengo bajo mi Folder Connection la carpeta mapas y puedo trabajar con la información que está allá adentro. Si yo quisiera tener la carpeta padre, pero aparte también algún acceso a una carpeta que estoy trabajando constantemente, lo puedo hacer, ¿sí? Vamos a hacerlo por el otro botón que les había comentado acá. Como ustedes ven, Connect to Folder, me abre la misma carpeta. Puedo ir a esa misma carpeta que ustedes acaban de visualizar, que es la carpeta de mapas. Inclusive entrar, por ejemplo, a Javeriana Cali y a la que se llama Taller 1 y darle a aceptar, ¿sí? Entonces yo puedo ir a las carpetas que considere necesarias, o simplemente crear una carpeta padre donde tengo toda la información geográfica. ¿Qué pasa si ya no quiero seguir trabajando con esa carpeta? O hice mal la conexión, o simplemente ya no me interesa. Lo mismo, podemos ir a través del botón que está acá donde dice desconectar folder, como ustedes lo pueden visualizar acá. Voy a traerles para que lo puedan visualizar. Aquí está, desconectar folder, ¿sí? O lo puedo hacer a través de clic derecho y desconectar folder,
¿Listo? La carpeta no se va a borrar. Cuando yo me conecto o me desconecto no se borra ni se crea la carpeta. La carpeta simplemente desaparece de mi lista de conexiones. Ya estando aquí vamos a visualizar un poco la información geográfica. Entonces tendríamos Javeriana Cali. Voy a entrar a visualizar la información del taller 1. Al igual que el navegador de Windows, se dan cuenta que a medida que yo me voy moviendo a través de las carpetas, él me va mostrando en la pestaña de contenido la información, ¿sí? Voy específicamente a entrar a ver la información correspondiente a uno de esos archivos. Recuerden que habíamos hablado de que existían archivos cuya extensión era SHP, que significa Shapefile. Y por otro lado, también teníamos otro tipo de archivos, ¿sí? Voy a entrar aquí a esta carpeta de Javeriana Cali, que eran los Geodatabase. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la extensión nos cambia a GBD. Diferencia entre los dos. Básicamente, este GBD o este Geodatabase es una base de datos que contiene mucha información. En este momento voy a desplegarla. Se pueden dar cuenta que se ve, digamos, como una especie de subcarpetas que en este caso se llaman clases. En este caso tengo una clase ambiental, una clase de clasificación y cada una de ellas cuenta con información ya directamente con una geometría, bien sea puntos, líneas o polígonos. Entonces, si se dan cuenta, aquí digamos que dentro de este gran archivo que es la Geodatabase, yo tengo dentro de ella toda la información geográfica. A diferencia de cuando estoy trabajando aquí con mis Shapefiles, ¿sí? Que ustedes se dan cuenta que están por fuera de la carpeta. Cada un archivo de estos tiene un conjunto de archivos que lo componen. Voy a abrir el explorador de Windows para que veamos cómo se ve esto a través del explorador de Windows. Yo aquí tengo mi explorador de Windows. Si yo fuera a ver la información correspondiente a esa misma carpeta que se llama mapas, como ustedes están viendo acá, voy a ampliar para que esto no se nos confunda con la carpeta de atrás. ¿Qué sucede? Cuando yo entro a mapas y entro a esa carpeta donde estaba la Geodatabase, me aparece la carpeta. Si yo ingreso a ella, den en cuenta que la información que me muestra es una información que para mí es desconocida, no tengo ni idea cómo trabajarla, ¿sí? Y toda la información que veamos ahorita aquí en la carpeta, que estaba muy bien organizada en Javeriana Cali, ¿cierto? Aquí a través de carpeticas y a través de las subcarpetas, pues ya no se ve tan organizada cuando estoy trabajándola directamente dentro del navegador de Windows. Por eso es que les recomiendo que todos los cambios que hagamos siempre lo hagamos por el ArcCatalog, porque allá digamos que él tiene una serie de herramientas que le permiten trabajar la información de manera correcta. Entonces ahí tendremos nuestra Geodatabase, como se pueden dar cuenta, es un contenedor de mucha información. Ahora miremos los Shapefiles, cómo están compuestos. Entonces aquí tenemos los archivos que ustedes estaban viendo en el ArcCatalog. ¿Qué teníamos por acá en el ArcCatalog? Entonces teníamos, ¿cierto? Un solo archivo en teoría que se llama cali.shapefile. Pero si vamos a nuestra carpeta, vemos que Cali está conformado no solamente por el archivo Shapefile que se encuentra acá, ¿sí? Sino que está conformado por un conjunto de 7 elementos. Cada elemento contiene información geográfica, información no geográfica y hacen el componente y el conjunto de ese archivo. Por esa razón también, cuando yo quiera mover información geográfica de alguna manera de una carpeta a otra carpeta, es mucho, digamos, es más conveniente, ¿sí? Que yo lo haga a través de esto que está acá, a través de este ArcCatalog. Porque yo aquí simplemente con decirle clic derecho y decirle copiar y pegarlo en otra carpeta, se va a llevar esos 7 archivos sin que yo tenga que hacer todo ese movimiento. Entonces, recomendable siempre trabajar por ArcCatalog. Ahí tenemos los dos tipos de archivos. Hay más tipos de archivos, vamos a verlos más adelante, pero por ahora los que vamos a trabajar durante varias sesiones son específicamente estos, que son tipo Shapefile, es decir que su extensión termina en SHP, como ustedes la pueden ver acá, SHP, y archivos como el que veíamos acá, que es el pod de Cali, que está en una Geodatabase, cuya extensión pues es GBD. Entonces, ¿qué podemos hacer con el ArcCatalog? La idea es que yo teniendo la información, como por ejemplo en este caso el Shapefile, pueda ver el contenido de la información a través de la pestaña de Contents, ¿sí? Esa pestañita de Contents me va a mostrar, me va a permitir ver el contenido, me va a decir
cuál es el nombre del archivo, ¿sí? En este caso sé que es un shapefile, el tipo, ¿cierto? Shapefile. Y aquí lo importante es que me va a mostrar la geometría. De entrada yo puedo darme cuenta que esto es una capa de puntos, ¿cierto? Una capa de puntos. Por otra parte, tengo lo que es la previsualización de la información. Es decir, me va a mostrar a mí un preview de cómo está la información, una mirada previa de cómo se encuentra la información, pues para darme una idea de qué es lo que contiene. En este caso, pues solamente tengo un punto, que en este caso sería la ciudad de Cali, ¿cierto? Por ejemplo, miremos estaciones de troncales, ¿sí? Ya vemos que son muchas más estaciones, digamos que aquí están regadas las estaciones de troncales de la ciudad de Cali. Tendríamos los límites de la ciudad, que si nos vemos a la página de content, digamos que ya nos dice que esto es de tipo polígono, como se pueden dar cuenta que está ahí, ¿cierto? Tipo polígono. Si tomamos la malla vial, ¿sí? Entonces ya podemos ver que esto es de tipo línea, ¿sí? Como se puede observar, ya podemos ver que esto es tipo línea, siguen siendo todos shapefiles y me van dando una idea precisamente de qué información es la que yo tengo en esa carpetica, en esos shapefiles. Aparte de esa previsualización que yo tengo acá, es importante darse cuenta que en el cuadro de abajo, aquí donde dice mi Preview Geography, ¿sí? Estoy mirando la geografía de ese archivo. Puedo ver también sus atributos a través de clic, seleccionar el clic y cambiar a tabla. Cuando yo cambio a tabla, él me va a mostrar los atributos tanto geográficos como no geográficos que tiene esa tabla, y yo puedo saber si la información contenida me sirve o no me sirve. En este caso que tengo, si se dan cuenta, tengo información como tipo de vía, estado de la vía, ¿sí? Estado actual, bueno, el tipo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí para mí sería importante quizás mirar el tipo de la vía, cuáles son principales, cuáles son secundarias, cuáles son colectoras locales, etcétera. Esta información geográfica geográfica y no geográfica, pues es importante saberla, tenerla muy en cuenta, porque de pronto yo pedí información concerniente a ciertas enfermedades, ciertos porcentajes, ciertos lo que sea, y tengo que verificar a través de esto, del ARC Catalog, que la información esté correcta. Y finalmente tendría, digamos que la descripción que habíamos hablado, que eran los metadatos de esa información. Entonces, esta ficha que nos va a abrir acá, básicamente debería mostrarme a mí la información correspondiente a datos de los datos, que es lo que significa la palabra metadatos. Cuál es el nombre, qué tipo de dato es, si tuviera una vista previa, y una serie de información como la descripción, como los créditos, ¿sí? El resumen, etcétera, etcétera, de la información, y entre eso también cuáles son sus coordenadas geográficas, etcétera, etcétera. Esta información yo la puedo completar, inclusive si quisiera, a través aquí de la edición, podría completar esta información. Aquí, como ya les habíamos comentado, esta información viene de la GeoDatabase, sino que yo la convertí para poder hacer nuestro taller a Shapefile. Pues esta información siempre viene bastante incompleta. Nos tocará mirar más adelante cómo hacemos para completarla, o pedirle a la fuente que por favor nos envíe esta información. Básicamente lo que estamos haciendo acá es visualizar información, ¿sí? Únicamente, ¿para qué? Para que yo pueda más adelante saber, como les comentaba, si mi información sirve o no sirve. Inclusive aquí estoy viendo por ejemplo, la tabla de cáncer de seno, ¿sí? Puedo ver su información y ver, digamos, también un preview de la información, inclusive que viene de otro tipo de archivos, no necesariamente solo shapefiles o GeoDatabase, sino que ustedes se dan cuenta es un archivo en Excel, y él también está en la capacidad de mostrarme qué información trae esta tabla en Excel. Bueno, ¿y qué puedo hacer yo con esta información? Entonces, digamos que yo todavía no estoy muy seguro, ¿sí? Si la malla vial, por ejemplo, ¿sí? Si pues como viene y quiero hacer una ampliación, aquí entra a jugar entonces un papel importante el menú que les comentaba, ¿cierto? Este menú que está acá. Este menucito, digamos que de alguna manera me va a ayudar a poder previsualizar la información de una manera un poco más detallada. Vamos a ir a visualizar la información a través de ampliarla. Entonces tenemos aquí el botoncito de zoom, ¿sí? Este botón de zoom,
como lo vemos acá, ¿cierto? Va a permitir que yo amplíe la imagen, que yo disminuya la imagen, que yo mueva la imagen sin que se amplíe o se aumente o disminuya, simplemente moverla despacio, y aquí visualizar la información de manera completa. Después de haberla ampliado o minimizado, pues él vuelve y me la muestra como actualmente estaba. Y aquí vamos a poder ver información, atributos no geográficos que estén asociados a esa información. Entonces vamos a trabajar con el de ampliación, ¿sí? Vamos a ampliar la imagen en alguna porción, simplemente dejando oprimido el clic izquierdo, el clic izquierdo, vamos a poder hacer esa ampliación. Vamos a ampliar pues hasta donde nosotros consideremos necesario, ¿sí? Para ver si la información corresponde a lo que estoy necesitando. A través también de disminuir, hago lo mismo, con el clic izquierdo presionado se va a disminuir la imagen. Con el PAM, ¿sí? Es el que yo puedo mover el cursor, que usted lo conoce porque han trabajado con archivos PDF, que también tiene esta misma manita, que a través de oprimir el clic del mouse me va a permitir mover la información de un lado para otro. Y cuando le digo el botón Full Extend, que es el mundito, pues él va a volver a su estado original. Estas dos, que son las flechitas de Go Back y Go Next, lo que van a hacer es irse a la vista anterior que yo haya tenido, a la ampliación o la disminución anterior que yo haya realizado sobre el mapa, ¿sí? Cuantas veces sea necesario. Y como les comentaba, este botón de Identity, ¿okay? Me va a permitir ver información correspondiente a cualquiera de las geometrías. Si yo me paro encima de esta, ¿sí? Él simplemente me va a decir de una vez qué información geográfica y no geográfica es la que tiene. Entonces tenemos ahí que es un tipo de vía sendero o camino, ¿sí? Y la información que corresponde, digamos, a esa entidad geográfica en sí. Puedo hacerlo con cualquier entidad geográfica, cualquiera que yo me posicione y le dé clic sobre ella, ¿sí? Me va a dar la información. Esta es una vía artera secundaria, etcétera. Y solamente sería para ir visualizando la información y saber y poder tomar decisiones si me sirve o no me sirve esa información, ¿sí? Recuerden que siempre que quiero moverme entre información geográfica y la información no geográfica, lo hago a través de esta cajita que está acá, ¿sí? A través de esta cajita es que yo me voy a mover para poder ver información tanto geográfica como no geográfica, cambiando a tabla o geografía. ¿Listo? Bueno, básicamente esas son las primeras tareas que vamos a realizar con el ArcCatalog para familiarizarnos con la información, para saber qué es lo que tenemos. Cuando yo les envíe información, ustedes lo que tienen que hacer es ir a conectarse al folder y revisar qué información les estoy enviando. Precisamente será como el primer paso que uno debe hacer antes de empezar a hacer cualquier proyecto de análisis geográfico, o así sea solamente para visualizar mapas a través de paleta de colores. Por ahora pues damos terminado por este tutorial de ArcCatalog y ya iniciaríamos nuestro tutorial de ArcMap. Bastaría con decirles que dentro del programa de ArcMap existe un pequeño ArcCatalog, es decir que esas tareas que yo estoy haciendo por acá, sobre todo de crear conexiones y mover la información entre carpetas, lo voy a poder realizar directamente dentro del ArcCatalog que está embebido en ArcMap. Voy a pasarme al programa de ArcMap en este momento, ya lo vamos a ver en un siguiente video tutorial, pero para que ustedes sepan, el ArcCatalog está aquí a mano derecha. Es este botoncito que está acá. Si ustedes se dan cuenta, cuenta con la misma información. Aquí tengo la conexión a los folders, que ya aparece la conexión que yo creé por el ArcCatalog. Es decir que por aquí yo también podría, con el clic derecho, conectarme a folders y directamente desde ArcMap. Esto ya lo hace, digamos, un poco más versátil, mucho más manejable. No tener que estar todo el tiempo moviéndome entre ArcMap y ArcCatalog, sino a través de esta ventana perfectamente lo puedo realizar. Esto lo veremos con mayor detalle cuando estemos trabajando ya directamente con nuestro ArcMap. Por ahora, no es más. Espero que el video les sirva para haber aclarado algunos temas, algunas dudas que ustedes tuvieran. Cualquier pregunta, por favor, no duden en consultarme. Muchas gracias.